Hola a todos y bienvenidos al video de esta semana de Ciencia de Datos, donde estaremos sumergiéndonos en el fascinante mundo de los test de permutaciones, que es una técnica estadística que nos va a permitir hacer inferencias sobre nuestros datos sin asumir una distribución específica de los mismos. Y esto es especialmente útil en estudios con datos no normales o muestras muy pequeñas donde los métodos tradicionales podrían ser los no adecuados. Y para ello les he preparado una presentación donde estaremos descubriendo conceptos claves, importancia, características, entendimiento de los test como tal. Y luego lo llevaremos a la implementación por medio de un código R. Entonces si les gusta el video no se lo olviden darle a like, que es totalmente gratuito. Y si tienen alguna inquietud sobre los test de permutación nos pueden escribir en ahorita comentarios y con mucho gusto esperemos resolver sus inquietudes. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a hablar un poquito ya más en la parte teórica de qué consiste un test de permutación. Entonces podríamos decir que el test de permutación es una forma avanzada de análisis estadístico que nos va a permitir evaluar la hipótesis sin la necesidad de suponer una distribución normal en los datos. Esto, digamos, es crucial en campos donde los datos pueden ser atípicos o cuando las muestras son demasiado pequeñas, ¿verdad? Y nos va a permitir justificar los supuestos estadísticos normales. Al reorganizar los datos de muestra repetidamente, podemos obtener una idea de si los resultados observados son comunes o raros, dada la hipótesis de que no hay efecto real o diferencia, según lo que estemos nosotros planteando. Pero antes de especificar y hablar ya propiamente sobre el test de permutación, tenemos que hablar sobre los métodos no paramétricos, que es donde se engloban los test de permutaciones. Los métodos no paramétricos, como las pruebas de rangos y signos, son vitales para analizar datos que no se ajustan a las distribuciones convencionales, como por ejemplo la distribución normal. Y esos métodos no estiman parámetros, sino que utilizan el orden o el rango de los datos para proporcionar resultados estadísticos. Y esto es básicamente muy beneficioso porque independientemente de la forma, la distribución de los datos, los métodos no paramétricos pueden aplicarse efectivamente y nos va a ofrecer una flexibilidad muy considerable en la investigación científica y en estudios aplicados que estemos realizando. Entonces ahí tenemos dos características, ¿verdad? Que no hace una suposición sobre la distribución de los datos y están basados en el orden o los rangos de los mismos. ¿Ok? Entonces, hablemos ahora sobre el remuestreo o el resample, ¿verdad? Que sería en inglés. Y el conjunto de técnicas no paramétricas. El remuestreo es una técnica que incluye métodos como el bootstrap y las permutaciones, los cuales son bastante útiles cuando las condiciones normales del teorema del límite central, por ejemplo, no se aplican. Al usar nosotros un remuestreo podemos crear numerosas versiones simuladas de nuestros datos mediante la mezcla y reasignación de elementos dentro de esa muestra. Y esto nos va a ayudar, por ejemplo, a construir una distribución empírica de la estadística de interés y evaluar la variabilidad de nuestras estimaciones sin suponer una distribución específica. Ok, entonces ya entendiendo qué son el remuestreo y los métodos no paramétricos, hablemos ahora sí sobre la test de permutación. Bueno, hablemos un poquito cómo funcionan específicamente los test de permutaciones. Estos tests reorganizan los datos de las muestras para formar nuevas muestras reorganizadas, permitiéndonos calcular la estadística de interés, como por ejemplo la media, para cada una de las nuevas muestras que estemos obteniendo nosotros. Esto se hace repetidamente generando una distribución de la estadística bajo la suposición de que no hay diferencias significativas en los grupos comparados. Luego, esa distribución se utiliza para determinar si la diferencia observada en nuestros datos originales son estadísticamente significativas. Básicamente eso es como el test de permutación y en la técnica del remuestreo. Ahora, hablemos sobre conceptos claves que deberíamos de considerar antes de aplicarlo. Vamos a hablar sobre cuatro aspectos importantes. La permutación. ¿Qué es una permutación? Bueno, consiste básicamente en alterar el orden de los datos, reasignando aleatoriamente las etiquetas de grupo a los puntos de los datos. ¿Ok? Luego, la diferencia observada, ¿qué es? Es pues básicamente la medida de interés, como por ejemplo la diferencia de medias, que nosotros la usamos calculando los datos originales, ¿verdad? Luego tenemos la diferencia calculada, que es similar a la diferencia observada, pero calculada en cada una de las muestras reorganizadas para crear una distribución de estas diferencias.
Y por último tenemos el p-value o el valor de p, ¿verdad? Que es la proporción de veces que la diferencia calculada en las permutaciones es igual o más extrema que la diferencia observada. Entonces, un valor de p bajo sugiere que la diferencia observada es rara bajo la hipótesis nula, normalmente menor a 0,05. ¿Ok? ¿Cómo se aplica el test de permutación? Bueno, vamos a guiarnos por 6 pasos. Voy a tratar de simplificarlo en 4, ahí está más desglosado. Lo primero que tenemos que hacer es formular claramente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, saber qué es lo que estamos tratando de probar. Luego calculamos las diferencias de interés en nuestros datos originales. Consecuente, realizamos la permutación de las etiquetas de los datos y recalculamos las diferencias para cada configuración. Y por último, comparamos la diferencia observada con las diferencias generadas por las permutaciones para determinar si es estadísticamente significativa. Ese es básicamente el proceso para aplicar lo que sería el test de permutación. Ahora, en escenarios de la vida real, ¿cómo lo podríamos nosotros aplicar? Hay varios aspectos. Por ejemplo, el de comparación de medias. Nosotros podríamos usarlo para comparar la efectividad de dos medicamentos, por ejemplo, midiendo la diferencia de los resultados de salud entre los dos grupos de personas que estamos analizando. ¿Ok? Entonces yo podría saber qué medicamento es más efectivo para cierta enfermedad, cierto virus, lo que sea, comparando a esos dos grupos, cómo les fue con el medicamento A y el medicamento B. En análisis de supervivencia, ¿qué es otro ejemplo? Bueno, podemos utilizarlo para comparar la eficiencia de diferentes tratamientos o estudios clínicos, observando la supervivencia de los pacientes a través de que pasaron por ese tratamiento específico, ¿verdad? Y por último, bueno, para poner otro ejemplo en contexto, es la evaluación de asociaciones. Ahí podría ser muy útil para investigar relaciones entre variables, como por ejemplo el impacto del ejercicio en la reducción del estrés y otro montón de elementos que podrían beneficiar también el sistema de salud. Eso es en un aspecto muy general, pero como les digo, al final de cuentas estamos comparando. Y ahora que ya tienen un conocimiento, pues muchísimo más claro de qué son los test de permutación, entendiendo también que es una técnica no paramétrica, hablamos del remuestreo, vamos a irnos directamente a la práctica por medio de un script de R, donde estaremos entendiendo a profundidad cómo se puede implementar en un caso de la vida real. ¿Ok? Bien. Ok, voy a cerrar la presentación y me voy a ubicar en mi ambiente de RStudio, donde ya tengo precargado nuestro script que estaré utilizando para hacer pues el ejercicio práctico de los test de permutación. Este mismo script lo van a tener disponible en la descripción de este video en los materiales que los pueden descargar sin ningún tipo de inconveniente si quieren replicar el ejercicio y poder acoplarlo ya a las realidades que tienen en sus empresas. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar o cargar las librerías que son indispensables para que este ejercicio se pueda realizar sin ningún inconveniente. La primera es dplyr, que recuerden que es una librería o un paquete muy popular en R para la manipulación de datos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir filtrar filas, seleccionar columnas, reordenar datos, agruparlos, etc. Y ggplot2 lo veremos casi que al final del código, donde estaremos haciendo las visualizaciones. ¿Qué nos ayuda a hacer las visualizaciones? Pues poder representar gráficamente los resultados que estuvimos analizando. Ok, entonces simplemente seleccionamos la línea, le damos correr y ya tenemos esas librerías cargadas. Ahora vamos a fijar una semilla para la reproducibilidad. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, este comando es importante porque nos va a asegurar que la reproducibilidad de nuestro análisis se efectúe de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al establecer, por así decirlo, una semilla para la generación de números aleatorios, garantizamos que nuestros resultados del script sean siempre los mismos cada vez que lo ejecutamos. Y esto es importante dado que los datos aleatorios que nosotros vamos a generar tienen que seguir un patrón. Por eso nos aseguramos que tengan esa semilla de reproducibilidad. Ok, ahora vamos a crear dos datasets. Primeramente vean que dice dataset de control y luego el experimental. Habíamos hablado que los de control son los que aprenden programación sin gamificación y los experimentales son los que al aprender programación pues se le están dando algunas técnicas de gamificación como algunos juegos y demás, ¿verdad? Todo lo que se pueda ver relacionado. Entonces,
como básicamente son una copia de los scripts, pero tienen como algunos elementos distintos, vamos a ver un poquito pues las diferencias. En este caso, recuerden que el data frame lo estamos utilizando para crear una base de datos que en este caso va a tener dos variables. La variable va a ser pues comprensión y retención. El rnorm que ustedes ven acá, pues básicamente va a generar datos aleatorios normalmente distribuidos. Y tenemos tres elementos dentro de esa función. 200, min igual a 70, sd igual a 5. Y eso es muy simple. Simplemente le estoy indicando que quiero traer 200 puntos. ¿Ok? Eso quiere decir que va a tener como 200 datos. Con una media de 70 y una desviación estándar de 5. La función se llama dos veces para comprensión y retención. Entonces vean que acá también tenemos una que tiene 200 puntos, pero con una medida de 60 y una desviación estándar de 2. ¿Ok? Ahora, hacia la derecha, si observa, estamos generando un segundo grupo mucho más pequeño porque solamente tiene 50 puntos, o sea, tiene 50 datos, con medias ligeramente diferentes a la anterior. En este caso la media es de 71 y bueno, aquí la media sí es exactamente la misma. ¿Ok? ¿Eso para qué lo hacemos? Para simular una variabilidad dentro de los grupos de control. Y ahí ya estaríamos generando nuestro set de información. Ahora observen, tenemos dos variables. La de comprensión y la de retención. ¿Ok? Ahora, básicamente estamos haciendo el mismo proceso, pero para este set de datos del grupo experimental que tiene gamificación. ¿Ok? Se usan los mismos parámetros básicamente que el anterior, pero ahora pues los elementos que se encuentran dentro son un poquito distintos. Por ejemplo, en el caso de comprensión son 71 en media y 72, que es un punto superior al anterior, y lo demás casi que se mantiene muy similar. La retención se mantiene igual que el grupo de control para simplificar que el análisis esté centrado en la comprensión. O sea, que no vamos a enfocarnos tanto en la retención de la información, sino si están comprendiendo. ¿Y qué es comprendiendo? Recuerden que estamos tratando de ver si comprenden cómo es programar. Porque al final de cuentas tenemos dos grupos que se separan en si están utilizando técnicas de gamificación y no. Entonces queremos ver si mientras se explica la materia, sin técnicas se comprende mejor que con técnicas. ¿Ok? Básicamente ese es como el enfoque de ese escenario. Ahora, con la función de bindRows, vean que estamos creando una nueva variable que se llama allData. bindRows es una función de dplyr que se utiliza para combinar dos o más data frames por filas. En este caso yo estoy indicando que quiero combinar el data frame de control data que habíamos agregado o creado aquí en la parte superior y el data frame de experimental data. ¿Ok? Y eso lo estamos combinando en un único data frame que es allData, el nuevo resultado. Y esto es útil para análisis subsecuentes donde se van a necesitar para comparar o analizar los datos de ambos grupos simultáneamente. Entonces aquí yo simplemente corro la línea y vean que en vez de tener 250 ahora tenemos 500 observaciones. Ahora vamos a ver un poquito el siguiente bloque de código. Vean que aquí viene como un poquito extenso esa línea de código. Voy a hacerlo en dos partes para poder explicarlo más fácilmente. Vamos a hacerlo como por así. Ok, vamos a ver el tema de el allData. Aquí estamos agregando una nueva columna a la base de datos que combinaba las dos informaciones que se llama grupo. Ese grupo va a estar formado por un factor, que este comando lo que hace es crear una variable categórica que en R se maneja como un factor, por así decirlo. Los factores son útiles para categorizar datos y son muy importantes en el análisis estadístico para definir grupos o niveles en los datos. Ahora vean que tenemos algo que se llama rep. Rep es la función que va a repetir los valores, por así decirlo, es como lo dice repetir. Y se utiliza en este caso para repetir la palabra control para cada fila correspondiente. ¿En qué parte? Donde diga control data, que recuerden venía en la parte superior.
Y aquí vamos a repetir para la palabra experimental en lo que era experimental data, que venía de la combinación de ambas bases. Esto vean que como es una variable categórica, estamos indicando cuál es el nivel. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos especificando. Vamos a correr todo el codiguito. Ya tenemos ahí, pues vean que ya no tenemos solamente dos variables, sino tenemos tres. Ahora podemos observar, aquí tenemos controles y en la parte final deberíamos tener experimental. Entonces está viendo que está interactuando de manera correcta. Ahora vamos a utilizar la función para calcular la diferencia observada entre los dos grupos. Recuerden que es parte del paso a paso que veíamos durante la presentación, que nos lleva al resultado que andábamos buscando, ¿verdad? De lo que son las test de permutación. Ahora, leamos un poquito el código. Estoy creando una nueva variable en mi entorno que va a ser basada en una función. Y esta función personalizada lo que hace es calcular la diferencia en la media entre dos grupos para una métrica específica. Y es una función bastante útil para análisis directos entre grupos de control y experimental. Por eso que estamos utilizando técnicas estadísticas, ¿verdad? Ok. Vean que la función recibe un parámetro de data, que básicamente va a representar el conjunto de datos que queremos, probar. Y la métrica es el parámetro que representa la columna específica de data sobre la cual se desea calcular las diferencias entre las medias. Ahora, dentro de la función, que estos son los parámetros que recibe, vamos a tener como un cuerpo que es lo que hace que me calcule y luego me dé un resultado. El primero que vemos acá es el control min, ¿ok? El control min, si observamos, lo que trae es primero una función que me calcula la media. ¿Ok? ¿La media de qué? Vamos a indicarle que tome la data basado en la columna del control de grupo. En este caso, recuerden que estamos tomando el control, específicamente que fue una variable que aquí especificamos repetitiva, y la métrica que va a ser la que nosotros argumentemos. En este caso, recuerden que estamos viendo más que todo la de la de comprensión y no tanto la de retención. Entonces es la métrica donde estaremos calculando más adelante la media. Y también en la parte experimental hacemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces estamos seleccionando todas las filas, básicamente primero en la primera variable de control y luego extraemos la media de esa métrica que elegimos. ¿Y qué retornamos al final? La diferencia entre la media del grupo experimental versus la media del grupo de control. ¿Ok? Voy a correr esa línea de código. Vean que aquí abajito ya se me generó en el RStudio, en la parte de las variables globales, la función que acabamos de ejecutar. Todavía no se le ha incorporado ningún parámetro de los datos. Ahora vamos a crear la permutación. ¿Qué era la permutación? Bueno, recuerden que ese es el proceso donde vamos a estar reiterando los datos, por así decirlo. Entonces, esto es una función que luego la podrían utilizar para cualquier otro escenario de la vida real que la requiera. Y esta función de permute data lo que va a tomar son dos parámetros, específicamente los mismos que argumentaba en la sección anterior, ¿verdad? Data y metric. Ahora, enfoquémonos en lo que está dentro. Va a tomar, en este caso, la variable de grupo, que es la que nosotros aquí le indiquemos, y vamos a hacer un sample. ¿Qué es sample? Bueno, la función sample nos va a ayudar a mezclar aleatoriamente los valores de la columna grupo, que es la que nosotros teníamos, que era de control experimental. Y esto es fundamentalmente en el test de permutaciones, ya que rompe cualquier relación existente entre el grupo y las métricas observadas. Y nos va a permitir evaluar la hipótesis nula de que las diferencias entre grupos podrían ser debidas al azar. Esa hipótesis nula de que las diferencias entre grupos podrían ser al azar es la que vamos a estar pues probando, ¿verdad? Al final la función lo que nos va a retornar en la permutación es la diferencia de medias entre los grupos después de la permutación. Y eso va a realizarse con la función diferencia observada que le habíamos definido anteriormente, que lo que hace es tomar las diferencias entre ambos grupos de estudio. ¿Okay? Por eso es importante vean que una función se utiliza dentro de otra función. Ahora continuando, vamos a ver pues el siguiente bloque de código. Ese bloque ya va un poquito más, casi quedándose al final antes de que nos dé el valor de P.
Ok, creamos una función que va a recibir como parámetro el set de datos, una métrica y luego viene la n permutación. Ok, que eso es muy importante. Esta función lo que va a generar son múltiples diferencias a partir de múltiples permutaciones de los datos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a trabajar con una variable interna que se llama diferencias, que va a utilizar una función que se llama replicate. ¿Ok? Replicate es una función que repite una expresión un número específico de veces y en este caso la permutación de los datos. O sea, lo que va a permitir calcular la diferencia entre medias para cada permutación que nosotros realicemos. ¿Por qué? Porque está tomando la permutación que nosotros le argumentemos acá. Y va a ir calculando ¿qué? Ese proceso repetitivamente. Y es sumamente importante en ese proceso de permutación, ¿verdad? Porque en el n permutaciones, que es el que va a recibir como parámetro, va a ser el número de veces que se debe repetir el proceso de permutación y nos va a proporcionar una distribución de diferencias bajo la hipótesis nula. Entonces acá yo ya voy a poder ejecutarla. Y continuamos ya únicamente con el valor de P, que es el p-value, ¿verdad? Que lo veíamos en la presentación, que era uno de los criterios indispensables que deberíamos de considerar. Ahora, dentro del valor de P, vean que observamos que tenemos dos parámetros, las diferencias permutadas y las diferencias observadas que están más por una parte superior. Ahora, esos son los elementos que él recibe. El valor de P, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo espero traer con el compute p-value? Lo que quiero realizar acá es calcular el valor de P, que es, recuerden, una medida de la probabilidad de observar una diferencia tan extrema como la observada si la hipótesis nula es cierta. Ahora, esta variable interna, que es p-value, va a sumar ¿qué? Bueno, vean que dice difference-permute mayor o igual que difference observed, dividido entre el largo de las diferencias permutadas. Entonces simplemente ahí estamos cuántas veces las diferencias permutadas son iguales o mayores que la diferencia observada. Y el len lo que va a determinar es el número total de permutaciones que hemos realizado. Al final, el valor de P que nos retorna se calcula dividiendo el número de permutaciones que resultaron en una diferencia igual o mayor que la observada por el número total de permutaciones, lo que nos va a proporcionar una estimación de la probabilidad bajo la hipótesis nula. Ahora, bueno, aquí la última vez que corrí fue la función para realizar múltiples permutaciones. Y ahora vamos a correr el valor de P. Muy bien. Ahora ven que las permutaciones que estamos tomando acá son 20.000. Es un número que estamos ampliando el tamaño de la muestra. Y ya vamos a aplicar pues las funciones del difference permute y el las funciones que nos van a permitir entender la comprensión y la retención, que son las dos métricas que tengo en el set de datos. Vamos a ejecutarlas para visualizar la información, comprensión y retención. Y luego, ya que tenemos, por así decirlo, vean que no ha terminado todavía el código, apenas está ejecutándose la de retención. Ya aquí yo tengo, pues básicamente, los valores de la comprensión y la retención, que son parte de los elementos que habíamos ejecutado. ¿Esa parte qué es específicamente? ¿Por qué 20.000? Bueno, simplemente es un número de permutaciones a realizar. Puede ser otro número, ¿verdad? Un número mayor de permutaciones va a mejorar la precisión del estimado del valor de P, aunque también va a incrementar el tiempo computacional que se estará ejecutando, ¿verdad? En este caso, como es un dataset que hemos creado, pues no nos va a demorar tanto, pero dependiendo del escenario de la vida real, podría, pues, computacionalmente tomar mayor recursos y por ende durar más en la ejecución. Y en la comprensión y retención, lo que hace es almacenar los resultados de esas diferencias calculadas para cada permutación en las métricas de comprensión y retención que habíamos definido desde que cargamos los datos, ¿verdad? Y para eso utilizamos la función que habíamos creado anteriormente. Ahora, con estas dos que están acá, vamos a correrlas también. Ese lo que nos va a traer es el valor de P para la comprensión y para la retención, ¿verdad? Básicamente son esos valores los que va a almacenar ahí. Y por último,
vamos a mostrar los resultados sin notación específica, científica, porque son valores de P en algún escenario muy bajos y el otro tal vez no tanto. Observemos el primer valor de P. Bueno, primero entendamos aquí la función, qué es lo que hace. Acá cat lo que hace es utilizada para imprimir resultados en la consola de R. Es una forma rápida de poder visualizarlo. Y el format es específicamente para formatear los números para que no se muestren en notación científica. Y eso hace que los valores de P sean más fáciles de leer para la mayoría de cualquier persona que trabaje con datos, ¿verdad? Porque a veces dice a la más 7 o a la menos 7, ¿verdad? Son números tan pequeños que no los permitimos visualizar completos. Entonces, pero vean que para la comprensión me dio un valor de P de 0,228. Bueno, ¿cómo interpretamos eso? Eso es importante interpretarlo. Ese valor de P indica que bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia en la comprensión entre el grupo de control y el grupo experimental, la probabilidad de observar una diferencia tan grande o mayor como la que se observó por pura casualidad es de 2,28%. En términos estadísticos, si usamos un umbral común de significancia en 0,05, un 5%, este valor de P es menor que ese 0,05, lo que sugiere que los resultados son estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que hay una diferencia significativa en la comprensión entre los estudiantes que participaron en actividades de gamificación de aquellos que no participaron. Entonces, allá aquí nos da una idea de que si nosotros utilizamos técnicas de gamificación para el aprendizaje por medio de este test de permutación, las personas van a comprender mejor la programación. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente escenario, basado por el valor de P, ¿verdad? Que es menor a un 5%. Ahora, en el segundo, para la retención, vean que nos da 0,70. Bueno, este valor de P, que es un 70,07%, de probabilidad de obtener una diferencia en retención tan grande o mayor como la que estábamos observando. Recuerden siempre bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia real entre los grupos. En este caso, dado que el valor de P es mucho mayor que el umbral típico del 5%, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula en este caso. ¿Qué significa eso? Que no podemos afirmar estadísticamente que la gamificación haya tenido un efecto significativo en la retención de los estudiantes. ¿Ok? Tal vez sí tuvimos un resultado diferente para la comprensión, o sea, comprender cómo programar, pero no para retener la información en la materia. ¿Ok? En otras palabras, cualquier diferencia que nosotros observemos en la retención entre los dos grupos podría ser atribuible al azar prácticamente, y no necesariamente a la intervención de la técnica de gamificación como tal. O sea, quiere decir que la gamificación no es algo que realmente ayuda a retener más la información de lo que se programa, ¿ok? Sí, para comprenderlo, pero no tal vez para retener propiamente cómo programar. Y esos son los resultados, pero es importante entender cómo se plantea la hipótesis nula de la alternativa. Ahora, ya que terminamos con esa parte tal vez un poquito más extensa, vamos a ver pues los dos gráficos. Vean que aquí vamos a ver un gráfico de densidad, un geodensity, ¿ok? Vamos a graficarlo, vamos a verlo aquí obviamente en el ploteo de R. Y acá vamos a hacer un poquito más grande esta parte. Y lo que nos dice, bueno, en el código, vean que estamos utilizando todos los datos en el eje X, la comprensión, y se va a rellenar por grupo. Con una translucidez de 0.5 tenemos un título que dice comparación de comprensión antes y después de la permutación. En el eje X la comprensión y el eje Y la densidad. En este caso, ¿qué estamos tomando por ahí? Pues simplemente cuál sería esa comprensión de los estudiantes del grupo de control y del grupo de experimento. ¿Ok? Este sería, por así decirlo, la información que ahorita tenemos de la comprensión. Y esto mismo sería para la retención. ¿Cómo era ese grupo de comparación del grupo de control con el grupo experimental de cómo se retenían? Vean que realmente como que no había una gran diferencia. Si vemos, por ejemplo, el gráfico anterior, pues se ve que el control tenía como un pico muy diferente al grupo experimental, mientras que en el de retención es casi que lo mismo. Ahora veamos qué pasa. Vamos a graficarlo con un gráfico de histograma, lo mismo que veíamos en el anterior, ¿verdad? Ya el gráfico de histograma lo que nos va a ayudar es verlo más como frecuencias acá, cómo se comportaba la cantidad de personas en la comprensión
versus el grupo de control y el experimental. Entonces ya no lo vemos como una función de densidad, sino más bien como la retención que tenía, en este caso, la cantidad de personas. Que si ustedes ven es muy similar a la retención, en la comprensión sí cambia, pero en la retención es bastante diferente. Al final estos gráficos son una herramienta visual que nos va a ayudar a comparar esas distribuciones entre esos dos grupos, ¿verdad? Que es los que estábamos analizando, los de control experimental. Y nos van a permitir a nosotros como estadísticos o investigadores y a las demás personas, ¿verdad?, ver de manera intuitiva si hay diferencias notables en las métricas de estudio, que en este caso son dos, ¿verdad? Comprensión y retención. Y ya pudimos ver, digamos, por medio de la técnica de permutación, sacamos el valor de P, que solamente utilizando técnicas de gamificación se ve un resultado diferente o positivo para los estudiantes. En retención, pues básicamente no implica un cambio. Por ende, la hipótesis nula no se rechaza, ¿verdad? Se acepta como tal y podríamos decir que es producto del azar si se ve en algún momento alguna diferencia. ¿Ok? Bueno, espero que por lo menos en todo este aspecto de lo que son las test de permutaciones, que al haberlo aplicado y ver cómo en grupos pequeños podríamos aumentar la muestra muchísimo para poder comprender y entender mejor la ejecución, y ya en escenarios prácticos ver la aplicación real. Espero que les haya sido de mucho agrado cómo pueden aplicar un test de permutación, en este caso por medio del lenguaje de programación de R. Y nos estaríamos viendo la próxima semana en otro video relacionado al mundo de los datos. Nos vemos.